Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a esta transmisión de nuestra iglesia Luz de Vida. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno también de los que siguen nuestra transmisión, amigos, conocidos, gracias a Dios y gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad de poder llegar hasta su hogar. Y bueno, pues vamos a tener el día de hoy nuestra reunión, nuestro culto, y vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar, los invito a que me acompañen ahí también en su casa. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das, gracias por esta nueva oportunidad de poder tener nuestra reunión, gracias por estos medios que tú nos has dado, y oramos para que tú seas bendiciendo a cada uno de los que estamos escuchando, a cada hogar donde está llegando, Señor, tu palabra en esta hora. Y pedimos, Señor, que quites todo estorbo, que quites toda cosa que el enemigo quiera usar para distraer nuestra atención, que en el nombre de Jesús sea quitado todo eso, Padre, para que tu palabra fluya con libertad y sin ningún estorbo, Padre, hasta nuestros hogares. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para poder estar atentos a lo que tú tienes para nosotros en este día. Bendice, Señor, cada momento de esta reunión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les recuerdo que aquí tenemos ahí en la página en la que estamos, está el chat, si quieren saludarnos por ahí. Y también está la opción de solicitar oración, si hay alguna necesidad por la que quieran que estemos apoyándolos en oración, ustedes ponen ahí lo seleccionan y nos abre un chat donde estaremos interactuando ya personalmente con ustedes, y si hay alguna necesidad, pues con mucho gusto estamos dispuestos a apoyarlos en esto. Que Dios les bendiga, y bueno, vamos a tener pues un tiempo para una canción. Dios les bendiga, hermanos. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz.
rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más de ti. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Gracias porque podemos estar una vez más transmitiendo y por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares en este domingo una vez más. Y bueno, quiero compartir con ustedes el día de hoy un pasaje en la primera carta de Juan. Voy a leer unos versículos. Es la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 15 al versículo 17 dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos has dejado tu palabra para conocerte a ti. Gracias porque podemos tenerla en nuestro idioma, porque podemos leerla con libertad. Y gracias también por tu Espíritu Santo. Y oramos para que tu Espíritu Santo en esta hora hable a nuestros corazones, que nos guíe a la verdad de tu palabra, que nos muestre a Cristo. Y tu palabra que es poderosa, Señor, penetre hasta nuestros corazones con poder. Y hable, Señor, a nuestro espíritu. Oro para que tu palabra llegue a los corazones de cada uno de nosotros y no haya nada ni nadie, Señor, que la robe de nuestro corazón, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor. Bendícenos en este tiempo con tu presencia, Padre, y por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. La semana pasada compartí con ustedes este pasaje del Evangelio de Lucas, donde Jesús llamaba nuestra atención para estar listos y durante pues las cosas que estamos viviendo en este tiempo, poder estar atentos a lo que está sucediendo y, como dijo Jesús, pues lo que anuncian estas señales que nosotros vemos como hijos de Dios. Pues nuestra esperanza es que Cristo vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros para llevarnos y estar con Él para siempre. Y lo más interesante o lo más importante que anuncian estas señales, o por lo que debemos de estar atentos, no es en sí la señal o los hechos que están ocurriendo en nuestro tiempo, sino que todo esto apunta hacia Cristo. Al principio y al final siempre es Cristo lo más importante. Y veíamos que pues seguimos aquí en la tierra. Pues Cristo no vino en esta semana que pasó, o al menos hasta ahorita no ha venido Cristo, y seguimos viviendo aquí en la tierra cada día, enfrentando cada una de las situaciones y las circunstancias que cada quien nos toca vivir en nuestro diario andar. Y aquí el apóstol Juan pues nos da estas instrucciones sobre cómo vivir nuestra vida aquí en la tierra. Y el día de hoy quiero compartir eso, porque no se trata solamente pues de esperar hasta que Cristo venga y mientras pues cómo vivimos o qué hay que hacer. Bueno, en la palabra de Dios nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer
y cómo vivir este tiempo aquí en la tierra. Y aquí el apóstol Juan nos da estas instrucciones a nosotros como hijos de Dios. En el versículo 15 que leímos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice ahí, si amas al mundo, si amamos al mundo, entonces el amor del Padre no está en nosotros. ¿Y esto cómo es esto? Bueno, Jesús en Mateo capítulo 6, en el versículo 24, habló algo muy parecido, o con palabras, perdón, muy parecidas a lo que Juan está diciendo o enseñándonos en su carta. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro, o va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. Y Juan nos está diciendo lo mismo, no podemos amar o no podemos decir que amamos a Dios si estamos amando y estamos viviendo como el mundo lo hace y amando las cosas que están en el mundo, porque vamos a amar más a uno y vamos a aborrecer o vamos a menospreciar al otro. Y lamentablemente, como seres humanos, nuestra condición siempre va a ser inclinada hacia el pecado, hacia el mal. Entonces, seguramente nuestro amor va a ser hacia el mundo, o lo que amemos más va a ser hacia el mundo, lo que vamos a estimar más van a ser las cosas del mundo. Si no nos decidimos y si no es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo quien nos capacita y nos da pues el poder para poder amar a Dios de la forma correcta, como Él nos manda o como Él nos llama, pues un amor completo, un amor sincero hacia Él. De lo contrario, pues estaremos engañándonos a nosotros mismos. Simplemente no podemos estar tratando como de negociar o de mediar nuestro amor. La semana pasada veíamos en la palabra que decía, pongan su mirada en las cosas celestiales donde está Cristo. No podemos estar con un ojo hacia arriba y otro hacia abajo, hablando espiritualmente. Tenemos que estar enfocados en las cosas que son de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos, bueno, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿O qué es lo que se refiere Juan cuando dice, pues no amen al mundo? No se refiere, digámoslo así, pues a lo que hay a nuestro alrededor, sino a las cosas que, un ejemplo, pues no se refiere a no amar a la gente o a las personas, a mis compañeros de trabajo, para nada. Se refiere a las cosas que nos atraen o nos inclinan hacia el mal, hacia el pecado. Y las cosas que hay en el mundo, según lo que Juan dice en el versículo 16, es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso, todo lo que tenga que ver con esto, todo eso son, o es lo que hay en el mundo que nos aleja o nos aparta de Dios. Y quiero compartir contigo dos ejemplos este día, porque desde el inicio en la Biblia, el registro bíblico, el registro histórico de la humanidad, siempre el enemigo son estas tres formas o en estos tres áreas de nuestra vida donde el enemigo ha atacado a la humanidad. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 6, conocemos la historia, seguramente has escuchado o has leído la historia de la creación, en donde Dios puso a Adán y a Eva en un huerto precioso. Todo era bueno, dice la Biblia que vio Dios que todo lo que creó fue bueno en gran manera. Dios les da instrucciones, pero solamente una restricción o una prohibición. Le dice Dios a Adán, puedes comer de todos los árboles excepto de este, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, no comerás porque el día que lo hagas vas a morir. Y en un punto dice la Biblia que Eva es engañada por el diablo en forma de serpiente. Viene esta serpiente y engaña a Eva. Y en el versículo 6, Génesis 3:6, dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Estas mismas tres áreas que menciona Juan en su carta, muchos, miles de años después de Eva, de Adán y Eva, es lo mismo que en lo que se vio tentada a pecar Eva. Dice que vio que era bueno para comer.
ahí encontramos los deseos de la carne. A Eva se le antojó probar esa fruta, se veía rica, seguramente se veía sabrosa, seguramente era una fruta, pues no sé, a lo mejor nuestra imaginación no alcanza a llenar todo, pero sería algo muy, muy atractivo para que se antojara el comer esa fruta, ese fruto. Dice que era agradable a los ojos. Ahí encontramos los deseos de los ojos. Los ojos de Eva fueron atraídos hacia la apariencia, hacia cómo se veía muy bonita esa fruta. Y es tentada con su vista o en los deseos de sus ojos, Eva. Y dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. La mentira o el engaño que la serpiente le dice a Eva es que Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto porque cuando ustedes coman sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Van a tener pues la sabiduría de Dios, van a poder ser como Él. Recordemos que pues el diablo fue expulsado de la presencia de Dios porque él quería tomar el lugar de Dios y él quería recibir la alabanza de Dios. La gloria, la alabanza que los ejércitos celestiales rendían hacia el Padre, pues él quería eso en su corazón. Y entonces él quería esa gloria y como no logró conseguirla en el cielo, viene a la tierra y todo lo que Dios le había dado a Adán y a Eva, viene a robarlo y entonces viene a tomar eso que nos había sido dado a la humanidad, si pudiéramos decirlo así, por causa del pecado. Y Eva es seducida y es tentada igual en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y lamentablemente, pues ella cede a la tentación y conocemos la historia. Seguramente si hubiéramos sido nosotros hubiéramos fallado igual que ella. Nadie de nosotros somos mejores o hubiéramos hecho mejor de lo que ella hizo. Toda la humanidad estamos inclinados hacia el pecado. Pero viene después de muchos años uno que fue anunciado desde la caída de Adán y Eva, ahí mismo en Génesis capítulo 3, unos versículos más adelante, en el versículo 15, Dios promete un libertador, un restaurador de este episodio muy triste para la humanidad de pecado, de separación de Dios. Y Dios les dice, pero un día va a venir uno que va pues a redimir todo esto, uno de la simiente de la mujer. Pasan los años y viene Cristo aquí a la tierra. Y entonces encontramos la historia de Jesús. Nace con pues hay muchas dificultades en sus primeros días, para encontrar un lugar para nacer, es perseguido y la historia que ya conocemos. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 4, encontramos un episodio muy importante en la vida de Jesús porque Jesús estaba por comenzar su ministerio terrenal que Dios le había encomendado, digámoslo así, en el plano espiritual también, para comenzar con lo que Dios le había dicho que viniera a hacer aquí a la tierra. Y el diablo sabía esto, entonces él toma esta oportunidad para tentar a Jesús para que cayera o cediera al pecado. Y lo mismo con lo cual fue tentado la mujer Eva ahí en el jardín de Edén, son las mismas cosas con las que Jesús fue tentado. Leemos en Lucas capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3, ustedes lo pueden leer con calma ahí en su casa. Jesús había pasado 40 días en ayuno. Pues tenía hambre, él estaba cansado físicamente, estaba hambriento, su cuerpo estaba pues afligido. Y en ese momento el diablo, dice la Biblia que el diablo se presenta con él, no dice en qué forma específica, pero se presenta con él y le ofrece lo mismo que a Eva ahí en el huerto. Ahí en Lucas 4, en el versículo 3, le dice el diablo a Jesús, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Jesús, imagínense, Jesús tenía hambre, Jesús había pasado 40 días sin comer, no sé cuánto tiempo, lo más que hayas aguantado o hayas durado sin comer, pero
pues cuando te da hambre, o sea, lo que sea te quieres comer, se te antoja comer todo. Aún nuestro carácter, nuestra forma de ser cambia, ¿no? Podemos acordarnos de los comerciales. Bueno, cómete un sneaker, ¿no? Para que te tranquilices, pero todo cambia en nosotros cuando estamos de esa forma afligidos. Pero Cristo no cede a nada de eso. Aunque Él era hombre, un humano como nosotros, Él no cedió a la oferta que el diablo le hace. Bueno, convierte estas piedras en pan. Jesús tenía el poder, por supuesto que sí, para hacerlo. Pero encontramos aquí cómo Jesús se da cuenta que está siendo tentado en los deseos de su carne. O sea, la carne de Cristo se vio tentada a decir, bueno, la convierto en pan, le demuestro ahorita para que ya desde ahorita vea quién manda aquí. No, Jesús no cede a esa tentación, a ese deseo de su carne, aunque él tenía hambre y podía hacerlo. Luego en el versículo 5 dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Tristemente, yo mencionaba ahorita que toda la tierra se le había dado a Adán y a Eva, a la humanidad, pero ellos al desobedecer y al pecar ceden este dominio y estos reinos, la potestad que Dios le había dado, se la ceden al enemigo, al diablo, y él es consciente de esto. Entonces le dice a Jesús, mira, todo esto va a ser tuyo si tú me adoras. O sea, todo esto es mío y yo se lo doy a quien yo quiero. O sea, todo esto me pertenece. Y yo creo, pues no está así en la Biblia, pero yo creo que lo que se le presenta a Jesús es en lo espiritual, si pudiera decirse una visión de los reinos del mundo. Y cuando vemos o cuando nos tratamos de imaginar qué es lo que eso representa o qué implicaba el ver los reinos del mundo, pues en ese tiempo, en ese tiempo el reino que estaba más fuerte pues era el reino romano bajo el cual estaba Israel, el pueblo de Israel. Y yo creo que no solamente le muestra el reino de Israel o el reino romano o el imperio romano, sino seguramente cosas que podrían suceder después. Las naciones que se pudieran o se iban a construir o se iban a levantar. Y encontramos aquí los deseos de los ojos. Le dice, mira todo esto, mira qué bonito. Mira qué bonito va a estar allá México, Monterrey, todo eso puede ser tuyo. Lugares, pues todavía no se descubría nuestro continente, pero ya existía, por supuesto. Y él le ofrece todo eso se le ofrece. Mira, es muy atractivo para ti. Mira, tú velo y como cuando alguien nos quiere vender algo, ¿no? Míralo, tú agárralo, muévele, dale vuelta, pruébalo mira, tratando de convencer. Y Jesús pasa por lo mismo. Y Jesús resiste la tentación o el deseo de sus ojos. Dice, no. Jesús tenía prometido los reinos de la tierra. En el Salmo capítulo 2 encontramos que a Jesús se le han dado todos los reinos de la tierra. En muchos salmos hay muchas profecías donde se anuncia que Él vendrá y las naciones se postrarán delante de Él o nos postraremos delante de Él. Y Jesús sabía que tenía asegurado y prometido eso. Pero no solamente aquí en la tierra, sino el reino de los cielos. Y Jesús pudo haberse conformado con poquito, con menos, pero dice, no, yo me mantengo, yo quiero lo que el Padre me ha prometido a mí, y resiste los deseos de sus ojos. Y en el versículo 6 le dice el diablo, todo esto te lo voy a dar, toda esta potestad y la gloria de ellos, si tú postrado me adoras. Y encontramos la tercera cosa que menciona Juan, la vanagloria de la vida. Decía ahorita, a Jesús ya se le había prometido lo que él iba a recibir a cambio de su obediencia al venir aquí a la tierra y todo lo que implicaba hasta su muerte, pero tenía que pasar por todo eso, y el obedecer o el ceder a la tentación pues era un camino, una salida muy fácil y menos dolorosa aparentemente, entre comillas, para no ir a la cruz. Y él iba a recibir los reinos de la tierra, iba a recibir la gloria de los reinos de la tierra, y todo eso era de una forma aparente, porque dice Juan, los versículos que leímos, dice en el versículo 17 que el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Jesús sabía que su propósito de venir a la tierra no era solamente recibir los reinos o recibir la gloria de ellos. Incluso Jesús, cuando está en la tierra, hay momentos en su ministerio que la gente lo quería hacer rey. Jesús mejor se escondía, se escapaba de la gente porque él sabía, y Jesús lo dice así literalmente: gloria de hombres yo no recibo, porque sabía que la gloria que esa gente le estaba dando era pues no una gloria sincera. Ellos no entendían el propósito de Jesús aquí en la tierra, y Jesús se mantiene firme en el propósito de Dios, porque como dice Juan, él sabía que el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y encontramos estos dos ejemplos, cómo Eva, la mujer ahí en el huerto, pues fracasa y cede a la tentación del pecado. Repito, cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho igual o peor seguramente, pero encontramos a la persona de Cristo como ser humano hecho semejante a los hombres, y viene y Él conquista esa victoria sobre la tentación de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria que le ofrecía el diablo para Él, sabiendo que era mejor cumplir la voluntad del Padre y trascender a la eternidad que simplemente recibir la gloria de los reinos de aquí de la tierra, recibir los reinos que se le prometían. Él decide permanecer en la voluntad del Padre. Y termino con la historia de Esaú. Seguramente has leído la historia de Jacob y Esaú. Esaú era el hijo mayor y por derecho él recibía, pues por ser el primogénito, recibía pues una bendición especial de su padre, tanto espiritual como material. Era un lugar privilegiado para los primeros hijos. Y entonces leemos ahí en Génesis capítulo 25 que un día pues él llegó cansado de trabajar, tenía hambre, pues seguramente le dio flojera prepararse algo, y su hermano muy astuto, él estaba ahí, Jacob, preparando, dice, un guisado de lentejas. Y le dice Jacob le dice a Esaú: bueno, véndeme, le dice, dame un plato de comida. Y le dice el otro muy listo: pero te lo cambio. ¿Por qué? Por tu lugar de primer hijo, por la primogenitura. Y Esaú, voy a decirlo así, queriendo satisfacer ese deseo de su carne, del hambre, pues que no era malo comer un plato de lentejas o lo que quisiera comer, pero Esaú menospreció lo que implicaba ese lugar honroso como primer hijo, porque en el caso de Esaú, no era solamente lo que su papá le fuera a dar, lo que, digámoslo así, una oración que su padre hiciera por él, o si le iba a dejar herencia y todo eso, sino que de Dios había salido la promesa hacia Abraham, que de su linaje, de su descendencia, iba a venir el Mesías, el Salvador. Ahí en Génesis capítulo 12. Entonces en Esaú estaba la promesa del Salvador, y Esaú menosprecia, no, soy el primer hijo, Esaú menosprecia, pues no me importa si no se cumple la promesa de Dios. O sea, yo tengo tanta hambre que si el propósito de Dios de usarme para que de mi descendencia venga el Mesías, pues no me importa, yo con que coma ahorita y esté satisfecho, yo con eso ya. Y es muy triste porque muchas veces nosotros actuamos de la misma manera que lo hizo Eva y que lo hizo Esaú. Menospreciamos las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, menospreciamos los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, aún los propósitos que trascienden a la eternidad. Todos los propósitos de Dios trascienden a la eternidad, y muchas veces con nuestra actitud de ceder al pecado de ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida, menospreciamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y se nos hace muy fácil como Esaú, pues sí, no importa. Nada, pues después veo cómo le hago. Bueno, tú ahorita haz lo que quieras, ya después tendrás tiempo para solucionar o para enmendar. Y la verdad es que no es así. En el libro de Hebreos, cuando nos habla de Esaú, cuando retoma la historia de Esaú, Hebreos 12:17, dice que después él deseaba heredar la bendición. O sea, lo que le tocaba a él,
pues lamentablemente para él le fue dado a su hermano menor, a su hermano Jacob, y conocemos la historia. Y es a través de Jacob quien viene se sigue el linaje hasta Jesús, el Mesías. Y dice que Jacob deseó heredar esa bendición, o sea, buscó la oportunidad de arrepentirse, de volver a ser como esa persona escogida por Dios. Y dice, pero ya no hubo oportunidad de arrepentirse, aunque lo procuró con lágrimas, dice acá en Hebreos el escritor, haciendo referencia a Saúl. Leemos también en la Biblia que para quienes no obedezcan, para quienes no crean que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, quien perdona nuestros pecados, dice la palabra de Dios que un día serán llevados a un castigo eterno, y dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo encuentro mucha relación en la historia de Saúl y en la historia o en el futuro de quienes rechacen a Cristo, porque aunque estén llorando, aunque estén crujiendo sus dientes, en ese momento ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Y nosotros estamos en un tiempo donde Dios nos da la gracia y la oportunidad de poder aprovechar. Y yo quiero que tú en esta semana hagas un análisis en tu vida, hagas un examen a tu vida y puedas ver a qué es lo que estás cediendo. El nombre de este mensaje le puse así: ¿en dónde está tu amor? Si está en Dios, en las cosas de Dios, o si está en el mundo. Porque si al hacer tu evaluación, una autoevaluación, tú te das cuenta que tu amor está aquí en el mundo o en las cosas del mundo, seguramente te lo tengo que decir que un día, por despreciar lo que Dios te está dando ahorita, recibirás un justo juicio de Dios y un castigo merecido por tus hechos. Y aunque procures con lágrimas un arrepentimiento, ya no habrá oportunidad. Pero hoy es el día de salvación. Vivimos en un tiempo donde Dios nos da oportunidad y nos da la gracia para poder ser perdonados y arrepentirnos ahorita y cambiar nuestra manera de vivir. Entonces yo quiero que en esta semana tú puedas, en base a la palabra de Dios, ora y dile: Señor, lo que David compartió con nosotros, quiero evaluar mi vida, en qué está mi amor, a qué amo más, a ti, Señor, tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, vivir tu voluntad, o estoy amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Y si estás amando a Dios y su voluntad, gloria a Dios, y siga adelante. Te animo a que permanezcas en el amor de Dios. Pero si estás amando las cosas que están en el mundo, quiero llamar tu atención el día de hoy para que corrijas, porque estás muy a tiempo. Estás muy a tiempo de corregir las cosas que sean necesarias, hacer morir las obras de la carne, como dice la palabra de Dios, y enfocarte en la voluntad de Dios que permanece para siempre, como dice aquí Juan, en las cosas que son eternas. Entonces yo te invito a que puedas hacerlo y quiero acompañarte en una oración para terminar, y pidámosle a Dios que nos guíe esto y que nos muestre su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos hablas, nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges. Y Señor, oro para que tu palabra, que es poderosa, obre en nuestros corazones este día. Mi Dios, gracias porque nos muestras la realidad y la condición de nuestra vida, Señor, delante de ti, aunque intentemos aparentar, aún queriendo engañarnos a nosotros mismos, Señor. Tu palabra dice que a ti nadie te puede engañar. Y Señor, oro para que hables al corazón de cada uno de nosotros al hacer esta autoevaluación. Muéstrame, Señor, a mí, y muestra a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra en este momento, la realidad de cada uno de nosotros, Señor. Muestra, Señor, en qué está mi amor, si en las cosas eternas, en la voluntad, en cumplir la voluntad de Dios que permanece, o si equivocadamente, Señor, estoy poniendo mi amor en las cosas del mundo, en lo que está en el mundo, Señor.
Y oro por tu misericordia para que nos permitas corregir, nos permitas enderezar nuestro camino y poner nuestra mirada en ti, Padre. Espíritu Santo, confirma tu palabra en cada uno de nosotros que hemos escuchado este mensaje. Y oro, Padre, para que podamos, Señor, mantenernos firmes en nuestro amor a ti. Bendícenos, Señor, en esta semana. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Bien, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de escucharla y de ser bendecidos a través de su palabra. Y bueno, gracias por acompañarnos en este día, gracias por estar en contacto con nosotros en el chat, en las peticiones de oración, en las solicitudes de oración. Estaremos orando por cada uno de ustedes y pues deseamos que Dios les bendiga en esta semana y también pueden compartir, una vez más les digo, pueden compartir la transmisión los domingos con quien ustedes quieran, o también los videos ya en YouTube que les pasamos, pueden compartirlos con quien ustedes crean que pueda seguir siendo de bendición todo esto. Dios les bendiga, los esperamos la siguiente semana, si Dios así lo permite. Hasta luego.